Hola, bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos a continuar la lectura de la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y hoy nos corresponden los capítulos 28 y 29 de Éxodo. En los capítulos anteriores estábamos viendo las instrucciones que Dios le dio a Moisés para la construcción del santuario, sus muebles y todos los elementos que componían la tienda de reunión, cada uno con su significado dentro del plan de salvación. En la carta a los Hebreos, el escritor nos dice en el capítulo 8 que Jesucristo es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que construyó el Señor o que levantó el Señor y no el hombre, haciéndonos entender que hay un santuario en el cielo y que el santuario terrenal, la tienda de reunión que después llegó a ser el templo que construyó Moisés, era una sombra, un reflejo de las realidades celestiales dentro del plan de salvación. Así que si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que lo veas y aquí en el canal vas a encontrar la explicación de todos los capítulos de la Escritura, haciendo un análisis más detallado de estos versículos, especialmente los que tienen que ver con el tema del santuario. Hoy vamos a continuar con las vestiduras sacerdotales y también con la consagración de los sacerdotes. Así que si ya realizaste tu oración de agradecimiento a Dios por este día y pidiéndole orientación para enfrentar las circunstancias de hoy, abramos nuestras Biblias con toda libertad en el capítulo 28. Dice el versículo número 1: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. ¿Cuán importante es la vestimenta dentro de nuestra sociedad? Nuestra vestimenta se espera de ella que represente la responsabilidad que tenemos. Los sacerdotes iban a representar a través de las vestiduras el oficio que realizaban y lo sagrado de este oficio. Las vestiduras en el libro de Apocalipsis, las vestiduras blancas, representan las obras justas de los santos. Y se nos habla en las parábolas del Señor Jesús, se nos habla del vestido de boda. Cuán importante era ir a una boda con el vestido adecuado. La ropa nos representa. Y aunque la ropa no es lo principal, se espera que quienes asumen ciertas responsabilidades tengan cierto tipo de vestimenta para cumplir sus funciones. Los sacerdotes iban a tener una vestimenta especial para diferenciarse del pueblo de Israel y para representar a través de sus vestiduras la obra de Dios en favor de la humanidad. Por eso es que el Señor dice: harás vestiduras para tu hermano y para los hijos de tu hermano, para Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, vestiduras sagradas para honra y hermosura. Versículo número 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harás son estas. Y se mencionan 6 partes de la vestidura. Es importante que las subrayemos. Se menciona primero el pectoral, que estaba en el pecho, ¿okay? Por eso se llama pectoral, está en el pecho. Vamos a hablar de él más adelante dentro de este capítulo. El pectoral, el efod, que era una vestidura debajo del pectoral, el manto debajo del efod, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarás oro, color dorado, oro. Tomarás oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, o sea, telas que tengan estos colores. Cuando se habla de lino torcido, y lo dije en un video anterior, el lino torcido es un tipo de costura.
pero se refiere a la tela blanca. El lino torcido, las demás telas tenían otros colores: azul, púrpura, carmesí y también el dorado. Y harás el efod de oro, de azul, o sea, estaría combinado de estos colores: de oro, de azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, de obra primorosa. Todos estos colores tienen un significado. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra como grabadura de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod. ¿Okay? Para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. O sea, Aarón representa al Mesías. Aarón representa con sus vestiduras y sus funciones la obra de Dios en favor de la humanidad. Representa. Y así como llevaba en el pectoral, en el pecho, llevaba también piedras, que lo vamos a leer también más adelante. Llevaba piedras con los nombres tallados de las 12 tribus de Israel. También llevaba 2 piedras de hombreras con esos mismos nombres, por memorial, porque Dios lleva a su pueblo. Dios sustenta a su pueblo. Y el sacerdote era la representación de la obra que Dios iba a hacer por toda la humanidad. Versículo número 13. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio porque el Señor juzga con justicia desde su corazón, desde lo más profundo de su ser. Juzga con justicia. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod. Recuerden que el efod es parte de las vestiduras. De oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un sardio, un topacio y un carbunclo. 4 hileras y en cada hilera 3 piedras diferentes. En la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. En la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y en la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Cada una de esas piedras representaba a las tribus de Israel. Todas estarán montadas en engaste de oro. Las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabadura de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro a los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod
en la parte delantera. Y harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral con sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. O sea, tenemos el pectoral cuadrado de un palmo, bordado de oro y los diferentes colores, con las 12 piedras en 4 hileras y con anillos en las puntas para que se unan con las hombreras y con el efod que está debajo del pectoral. Un efod que era de color azul y que tenía también otros elementos. Entonces todo esto se unía con anillos por delante y por detrás. Una obra hermosa. Le daba presencia al sumo sacerdote. Versículo 29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Porque así es que nos lleva Dios a nosotros, en su corazón. En su amor por nosotros hace la obra de salvación. Dios nos ama como un verdadero padre ama a sus hijos, con un amor indescriptible, único, que lo da todo por el Hijo de sus entrañas. Entonces Dios, a través de la representación del sacerdote, nos muestra que nos lleva sobre su corazón, porque tú y yo somos parte del pueblo de Dios. No solamente este mensaje era para Israel, como así los mandamientos y las exigencias divinas no eran solo para Israel, sino que Israel debía ser un modelo para las demás naciones. El sacerdote era la representación del amor de Dios por toda la humanidad. Porque tú y yo pertenecemos a un Israel espiritual. Todo el que está en Cristo, lo dijo el apóstol Pablo, todo el que está en Cristo, todo cristiano que confíe en su Señor y que acepte la salvación por fe, es parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todo el que está en Cristo, simiente de Abraham es. Por eso no podemos desligar el Antiguo del Nuevo Testamento. No se pueden desligar estas dos revelaciones. Llevará, versículo 29, llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, porque Dios juzga a su pueblo. Y en un juicio, el que es inocente sale absuelto. Y la inocencia nosotros la recibimos a través de los méritos de Cristo. La absolución, el perdón de nuestros pecados. Salimos absueltos por los méritos de Cristo, justificados gratuitamente por la gracia, pero la gracia no nos exime de las responsabilidades espirituales que tenemos. Por eso Dios hace una obra de juicio. Dios juzgará a cada uno según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Todos compadeceremos ante el juicio. Así obrad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, son palabras que encontramos en la Escritura. Llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente, en todo tiempo. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urín y el Tumín, 2 piedras allí para Dios comunicarse, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará, estamos en el versículo 30 en la parte final, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, todo de azul. O sea, voy a recapitular, tenemos el pectoral del juicio, tenemos el efod, yo había dicho que era de azul, pero era de diferentes colores, oro, púrpura y carmesí, ¿okay? Quiero corregir ahí para que no quede duda. Tenemos el pectoral del juicio, el efod de diferentes colores, y ahora tenemos el manto del efod, pectoral, efod y manto del efod. Pectoral, efod y manto del efod.
Y el manto del efod era todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete. Los que saben de costura saben cómo se elabora ese tipo de cuello. Cuello de un coselete. Se habla de coselete dentro de la historia como parte de una armadura. Quiere decir que era suficientemente fuerte el cuello para no romperse, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Ahí lo dice la parte final del versículo número 32, para que no se rompa. Y en sus orlas, en las puntas, harás granadas de azul, púrpura y carmesí, granadas, unos adornos alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada en las puntas del manto del efod, que era de color azul. Otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. O sea que mientras Aarón ejerce sus funciones, principalmente en el día del Yom Kippur, el día de la expiación, todo el mundo debía guardar silencio para que se escuchara el movimiento del sacerdote dentro del santuario, porque tenía unas campanillas. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una laminilla de oro fino, y este sería el séptimo elemento dentro de la vestidura. Porque si leímos 6 elementos, tenemos el pectoral del juicio, tenemos el efod, el manto del efod, la túnica, la mitra y el cinto, el cinturón. Entonces tenemos ahora el séptimo elemento, que es una laminilla de oro que solo llevaba el sumo sacerdote. Harás una laminilla de oro fino y grabada en ella como grabadura de sello la expresión santidad a Jehová, aquí en la frente, santidad a Jehová. ¿Por qué en la frente? Porque allí se muestra el asiento de la conciencia y las convicciones. Recuerden que el Espíritu Santo obra en nuestra mente. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y el sello de Dios va en la frente. Y la pondrás con un cordón de azul. El azul es importante porque el azul representa la lealtad y la fidelidad. Y de azul eran las tablas iniciales de los 10 mandamientos, lo dije en el capítulo anterior. Y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, para que se vea. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará Aarón las faltas cometidas de todas las cosas santas. Llevar las faltas como símbolo de que Cristo llevará o lleva o ha venido llevando desde la cruz del Calvario el pecado de toda la humanidad. Entonces llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino. La túnica era lo primero que se colocaba, pero lo último que se menciona. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Un recamador es un artesano de la costura. Es una persona que hace vestimentas bordadas, ropa exclusiva de alta calidad, de fino talle y de alto costo. Un recamador, un profesional de la alta costura. Y así debía ser la vestidura sumo sacerdotal, una obra de alta costura. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, las túnicas todas blancas. Todo lo que hemos leído en estos 39 versículos era la vestidura del sumo sacerdote. Ahora la vestidura del sacerdote común era toda blanca de lino. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás,
y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para que cubran su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, o sea, unos boxers sagrados. Y les harás calzoncillos de lino para que cubran su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran, aunque simbólicamente llevaban el pecado del pueblo. Ellos debían mostrarse de la mejor manera, con la mejor honra y valorar la vestimenta sagrada por lo que representaba. Para que no lleven pecado y mueran, es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces, todo este capítulo 28 nos habla de las vestiduras. Ya en el capítulo 29 vamos a ver la obra de consagración, el día de la consagración de los sacerdotes, donde se llevaban ofrendas y sacrificios. Y préstele mucha atención, mis hermanos, porque hay 3 tipos de sacrificios en esta consagración. Dice el versículo 1, esto es lo que harás para consagrarlos. Por cierto que esta explicación va a ser mucho más detallada en el libro de Levítico. Pero bueno, vamos a ver entonces. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Moisés le iba a hacer esto a Aarón y a sus hijos. Toma un becerro. Un becerro es un macho de la vacada, un toro joven, un becerro, ¿ok? Toma un becerro de la vacada, 2 carneros, los carneros son las ovejas machos, ¿sí? Los carneros, los machos de los ovinos. Entonces tenemos un toro joven y dos ovinos adultos, 2 carneros sin defecto y panes sin levadura y tortas sin levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. Amasarás con aceite, que tenía que ser aceite de oliva, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, o sea, harina cernida. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, o sea, los va a bañar. Moisés iba a bañar a Aarón y a sus sobrinos. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica blanca, ¿okay? Después el manto del efod, que era azul, después el efod, que era de diferentes colores, y después el pectoral. Entonces se coloca primero la túnica, después el manto del efod, después el efod, y de último el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod, bien ceñido, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y pondrás sobre la mitra la diadema santa, la que dice santidad a Jehová. Versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción que se preparaba con olivas, ¿ok? Y además también había otros elementos que se mencionan más adelante, y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Los viste, los baña, los viste. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión. Recuerden que eran 3 animales, un becerro y 2 carneros. Llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, al altar del sacrificio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo sangre, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura, toda la grasa que cubre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Se quema la grasa, la sangre se derrama, se quema la grasa. Pero la carne del becerro, su piel, su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Este tipo de sacrificio se llamaba ofrenda por el pecado. Era un becerro que se quemaba la grasa,
se derramaba su sangre, se colocaba parte de la sangre en el altar del sacrificio y el resto del animal se quemaba afuera. Sacrificio por el pecado. Estos sacrificios, estos animales representaban también al Mesías. Fíjate que el sacerdote con sus vestiduras representa al Mesías, pero los sacrificios también representan al Mesías, porque Cristo es el personaje principal de toda la Escritura. En el libro de Levítico vamos a ver más detalles sobre esto. Pero cada sacrificio era diferente. Esto es un sacrificio por el pecado. Jesucristo asumió nuestro pecado, porque como cordero fue llevado al matadero. Y todas estas ofrendas son imperfectas, pero el sacrificio de Cristo es perfecto, porque todos estos sacrificios eran símbolos. Tanto era simbólico la responsabilidad ministerial del sumo sacerdote y de los sacerdotes, como también era simbólico los sacrificios y todos los muebles del santuario. Muestran realidades celestiales dentro del plan de salvación. Entonces tenemos el sacrificio ofrenda por el pecado. Asimismo, versículo número 15, tomarás uno de los carneros, porque eran dos, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos, cosa que no se vio con el becerro. Aquí se van a lavar los intestinos, sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Todo se quema, a diferencia del becerro, que solamente se quemaba la grasa. Aquí se quema todo el animal. Es holocausto en olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Entonces, el primero es ofrenda por el pecado y esto es holocausto. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos, poner las manos sobre el animal es símbolo de transferencia de pecado, sobre la cabeza del becerro y sobre la cabeza del carnero, el segundo carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos y sobre el dedo del pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él también serán santificados. Esto es una ofrenda o un sacrificio de consagración, donde parte de la sangre de este segundo carnero se colocaba en el lóbulo de la oreja derecha de los sacerdotes, en el dedo en el pulgar derecho de sus manos. Perdón, de su mano derecha, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar del pie derecho de cada uno de ellos. Esto tiene un significado especial, ¿ok? Porque el lóbulo de la oreja representa la audición. Yo escucho la voz de Dios. Y el sacerdote debía estar atento a las palabras de Dios. Nosotros también debemos estar atentos a la palabra de Dios. Hay una parte en una lectura anterior donde veíamos la ley de los esclavos, donde un esclavo podía salir libre en el 7º año. Pero si el esclavo quería seguir con su señor, se le horadaba la oreja con lezna, se le abría un orificio en la oreja y era símbolo de pertenencia a su amo, por decisión personal. Los sacerdotes con esa sangre en la oreja, que la sangre representa el sacrificio, la redención, con esa sangre de la oreja estaban representando o se les enseñaba a prestar atención a la voz de Dios, a escuchar. Con la sangre en sus pulgares derechos se representa su acción, sus decisiones. Y con los pulgares del pie derecho se hablaba de continuar, andar, no detenerse en la obra que el Señor había encomendado. Que por cierto es difícil poder agarrar las cosas sin tener el pulgar. Entonces esto representa las acciones, las decisiones. Y es difícil caminar sin el pulgar. Caminaríamos extraño. Hay una historia en el libro de los jueces donde se le corta a un hombre los pulgares de sus manos y los pulgares de sus pies como una
como una venganza que cometió Israel. En el libro de Jueces aparece esa historia, cosa que tampoco debió haber pasado, pero sucedió. Y nos muestra claramente que es una maldad no tener estos dedos. Y el símbolo de colocar sangre en estos dedos era decir, mis acciones, mis decisiones, mi caminar, mi diario vivir van en conformidad con lo que Dios ha establecido. Así escucho la voz de Dios y lo llevo a la acción. Eso es la representación de la sangre. Versículo número 22. Luego tomarás del carnero la grosura, la grasa, la cola, la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Entonces tenemos ofrenda por el pecado, tenemos holocaustos y este sacrificio de consagración. Versículo 23. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre de canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová dentro de la ofrenda. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová, como cuando un padre mece a su hijo. Esto es un gesto de cariño, de amor. Así el Señor nos tiene, no solo en su corazón, sino que nos tiene como sus hijos más queridos. O sea, como un padre ama a su hijo recién nacido. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida. Lo grato es lo que significaba esa ofrenda. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová. Esto es símbolo de sustentación. Y será porción tuya, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel y de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de los hijos o de sus hijos después de él, cuando muera Aarón, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que sea el nuevo sumo sacerdote. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas. Por lo que representaba la carne de ese animal, ya la ofrenda de consagración, parte se la podían comer los sacerdotes. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiese sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás, y aquí ya esta es la parte final de esta sección, dice, cada día ofrecerás, dentro de estos 7 días, ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones y para la purificación del altar, cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por él, por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada, porque era para sacrificios, para ofrendas presentadas delante del Señor. Durante 7 días se iba a hacer este ritual de consagración para Aarón y sus hijos. Como les decía al principio, esto se explicará con más detalle en el libro de Levítico, que es el libro de los levitas, el libro de las funciones ministeriales de los sacerdotes.
Así que no se pierdan la lectura del libro de Levítico al terminar Éxodo. Termina el capítulo hablando de las ofrendas diarias. O sea, dentro de las funciones sacerdotales estaba presentar ofrendas en la mañana y en la tarde, las ofrendas diarias. Un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde para todo el pueblo de Israel. No era que todos los días los israelitas iban a llevar un cordero por familia. Se podían distribuir entre todos la cantidad de corderos que se iban a llevar al santuario para que siempre hubiese un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde por todo el pueblo de Israel. Y aquí hay una lección espiritual. Vamos a leerlo y sacamos nuestra lección. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 carneros de un año cada día continuamente. La palabra continuo, tamid, algo que se hace de forma constante, se debía ofrecer un cordero de un año todos los días. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Yo sé que para muchas personas la lectura de estos sacrificios parece horrenda, y en realidad lo era. Horrenda. Así como horrendo fue lo que Cristo tuvo que hacer para poder salvarnos a todos, o para darnos la oportunidad de salvación. Humanizarse, cosa que no necesitaba hacerlo, pero lo hizo porque quiso. Abstenerse de utilizar su poder para su propio beneficio y dejarse sacrificar, entregándose por toda la humanidad. Entonces, estos sacrificios representaban lo horrendo que produce el pecado, porque la paga del pecado es muerte, lo horrendo que produce el pecado que llevó a Cristo a entregarse en nuestro lugar para nuestro beneficio. Y esto nos debe motivar a ser agradecidos con el Señor. Entonces, todos los días, los 365 días del año, se sacrificaba un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Cada día nosotros también debemos hacer nuestro sacrificio, dedicar tiempo al Señor, que en lugar de sacrificio debe ser una delicia pasar tiempo con el Señor. Ya no tenemos que matar animales, simplemente dedicamos espacio de tiempo y dedicamos nuestras capacidades para servir al Señor cada día. En la mañana y en la tarde debemos hacer nuestro encuentro de devoción personal. Y de esa manera estamos presentando una ofrenda en olor grato al Señor, porque estamos creciendo en la fe, estamos teniendo comunión con el Padre Celestial a través de Cristo y por la obra de su Espíritu Santo. Versículo 40. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas para la libación, o sea, la ofrenda de aceite, y la 1/4 parte de un hin de vino todos los días. Un efa, lo dije en un capítulo anterior, un efa son 22 litros, o sea, estamos hablando de más de 20 kilos de harina. Y cuando hablamos de la 1/4 parte de un hin es aproximadamente 4 litros, 3 litros 700. Estamos hablando de casi 4 litros. La 1/4 parte de un hin es casi 1 litro. Por decir 900 mililitros. Casi 1 litro. Todos los días. ¿De dónde sacaban el aceite? ¿De dónde sacaban el vino? De algún lugar lo sacaban. De las cosechas, hacían reservas para el futuro. Es posible que esto se haya hecho mucho más fácil cuando estaban en la tierra de Canaán. Pero esta es la instrucción del Señor. Debía haber ofrendas todos los días. Debía haber aceite y debía haber vino. El aceite representa la obra del Espíritu Santo y el vino representa el sacrificio. Y esto también aparece en el libro de Apocalipsis. El aceite y el vino, junto con la harina, eran los productos que se cosechaban en Israel. La harina del trigo se cosechaba al principio del año y el aceite se extraía de los olivos que se cosechaban en el 7º mes, en el mes de Tirre, junto con las uvas de los viñedos que se llevaban al lagar para la preparación del vino. ¿Okay? Entonces, esto era lo que se presentaba como ofrenda. Y ofrecerás, versículo 41, ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo
por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios a través de esos sacrificios, a través de esas vestiduras, a través de esas ofrendas, a través de esos muebles, a través de todo el ministerio del santuario. Se conoce a Dios, se conoce su plan de salvación. Y si era importante comprender todo eso en aquel entonces, también es importante conocer eso el día de hoy, porque Jesucristo es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quieres conocer más a tu Dios? ¿Quieres conocer al Creador? ¿Quieres conocer más del plan de salvación? Hermanos, hay que estudiar el santuario. Hay que investigar sobre el tema del santuario. Hay que investigar sobre el significado de los colores, sobre las vestimentas, sobre las fiestas que se realizaban, sobre los sacrificios, sobre los muebles, sobre los elementos que se utilizaban dentro del santuario. Porque si el santuario es un modelo de las realidades celestiales, en el cielo hay un santuario donde Jesucristo ministre en nuestro favor. Así que el ministerio de Cristo no se limita solo a su sacrificio, se comprende su sacrificio, su resurrección, su ascensión, su ministerio sumo sacerdotal que nos lleva a anhelar con más deseo la segunda venida. Porque sabemos que Jesucristo saldrá del santuario, ya no como un sacerdote ni como una ofrenda, sino como el Rey soberano del universo. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Y así termina este capítulo 29. Espero que haya sido una bendición esta lectura y que te motives a fortalecer tu fe y a vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos, estudiando aún más el tema del santuario. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recuerda que en este canal vas a encontrar todos estos capítulos explicados en las listas con muchos videos para que puedas crecer en la fe y vivir con esperanza. Nos vemos en un próximo estudio aquí en este canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.